El hombro es la articulación más importante de todo el cuerpo humano y acá es donde voy a generar mucha controversia, pero el que sufrió o la que sufrió o está sufriendo un dolor de hombro sabe de lo que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque el hombro tiene la mayor movilidad de todas las articulaciones del cuerpo humano en todas las direcciones posibles y con los rangos de movilidad más amplios. Pero no solo eso. En el otro extremo del hombro tenemos ni más ni menos que las manos, la región del cuerpo que más utilizamos. En este video les voy a explicar por qué podemos tener un dolor en los hombros, qué lo genera, qué lo provoca, cuáles son las consecuencias que esto nos va a provocar, pero también les voy a contar 3 tratamientos, los más importantes que podemos realizar para no solamente mejorar, sino también intentar curarnos. Que lo disfruten, comenzamos. El hombro es una articulación súper compleja y súper completa porque, como les decía, tiene todos los movimientos posibles en todas las direcciones y con los rangos de movilidad más amplios. Pero también tiene una cápsula articular, muchísimos ligamentos, tendones, músculos, pero lo utilizamos muchísimo, no nos damos cuenta. Pero sí nos vamos a dar cuenta cuando tengamos un dolor. ¿Y por qué podemos tener un dolor? ¿Qué puede generar un trastorno doloroso en los hombros? En primer lugar, a lo mejor un golpe es lo más común. Generalmente, un traumatismo, un accidente provoca que se rompa o que se lastime alguna de estas estructuras. Y como son muchísimas, cuando solamente una estructura se lastime, vamos a generar una falla en la sincronía, en el sincronismo de toda la articulación. Y ahí empezamos con los dolores. Y en general, por lo general, lamentablemente, el hombro duele más de noche. Entonces vamos a tener dolor durante el día, pero también nos va a quitar el sueño y no vamos a descansar bien, vamos a empezar a estresarnos, vamos a empezar a tener mal humor y esto va a ser un círculo vicioso que nos va a generar más dolor de hombro y ahora les voy a explicar por qué. ¿Qué pasa? Por artrosis, como les decía, un golpe, un traumatismo, un accidente, una sobrecarga deportiva, muchas veces en el tenis, en el vóley, bueno, les puedo nombrar un montón de deportes que si no tienen la técnica a la perfección van a generar un trastorno en el hombro. También por otro lado podemos sufrir algún problema cervical. Si nosotros tenemos alguna hernia de disco o un bloqueo articular, no se olviden que las raíces nerviosas que le dan inervación al hombro emergen de la columna cervical. Entonces, si tenemos algún problema en la columna cervical, vamos a tener una falla en el sincronismo del hombro. Y muchas veces esto nos empieza a desgastar, como les decía, ni hablar a la noche, y empezamos a generar una situación de mucho estrés, y el estrés afecta al hígado. Por una cuestión neurológica, tenemos una conexión neurológica en el tubo digestivo, y si el hígado funciona mal, también las raíces nerviosas que inervan la cápsula que envuelve el hígado emergen de la columna cervical. Entonces, si tenemos un problema en el hígado, vamos a tener dolor cervical y en el hombro sobre todo derecho. Ahora, si tenemos algún problema en lo que tiene que ver con el estómago, como puede ser una gastritis o una úlcera, cualquier problema digestivo que también puede ser provocado por estrés, nos va a dar más que nada un dolor en el hombro izquierdo. Entonces ahí le seguimos agregando causas o posibles causas a los dolores de hombro. Tenemos que hacer un tratamiento que, por un lado, apunte a lo curativo. Yo no estoy diciendo que busquemos algo milagroso, porque tampoco me interesa vender ilusiones. Lo que sí me interesa que entiendan es que tienen que apuntar a algún tratamiento más curativo que paliativo. Es decir, si nosotros tomamos antiinflamatorios, analgésicos, vamos a intoxicar el estómago y, como les decía, esto, todo el tubo digestivo, el hígado e indirectamente los hombros, o directamente los hombros. Pero también muchas veces tenemos esta mala costumbre de algunos médicos infiltrar con un corticoide directo el hombro. Y el corticoide nos va a sacar probablemente el dolor inmediatamente, pero tiende a tener como un efecto corto en el tiempo. No dura más de 15-20 días. Les recomiendo que apunten a tratamientos que sean más curativos, que vayan más a el origen, a la causa del problema y no la consecuencia. Como por ejemplo puede llegar a ser el tratamiento con ondas de choque radiales, que son microimpactos ultrasónicos que se aplican en toda la región del hombro, estimulando la regeneración colágena de todos los tejidos internos. Esto es algo progresivo, paulatino y acumulativo, pero tienen que entender que es un tratamiento inflamatorio. Y acá nos dicen, ¿cómo? ¿Inflamatorio? O sea, ¿yo tengo una inflamación y vos me vas a inflamar más? Sí. Yo
lo que apunto con este tratamiento es a generar una inflamación dirigida. Es decir, cuando una persona habla de inflamación, está hablando de un momento corporal, un momento metabólico en el cual se están intentando regenerar las estructuras. Entonces, generamos una inflamación dirigida y controlada para poder hacer que sea una curación la que provocamos. Por otro lado, podemos intentar con lo que se llama microelectrólisis percutánea, que son con unas agujitas de acupuntura, son muy finitas como un cabello, y lo que va a intentar hacer esto es también estimular la regeneración de colágeno, pero de manera química. Las ondas de choque radiales lo hacían de manera mecánica. Bueno, la electrólisis lo hace de manera química y se aplica, como les decía, en diferentes puntos, dependiendo de cuál sea el ligamento, el tendón, el músculo que esté afectado, para intentar mejorar toda la estructura colágena de lo que esté lastimado. Ahora, en tercer lugar, nosotros podemos hacer estos tratamientos, también tienen que ver mucho el origen y si el dolor es crónico o agudo, es decir, si es reciente o ya lleva más de 3 meses, pero también tenemos que entender que si hacemos algún tratamiento y esto no mejora o no terminamos de mejorar, podemos utilizar ya terapias un poco más profundas, naturales, pero un poquitito más invasivas. ¿Y a qué me refiero? Tenemos dos caminos. Uno tiene que ver con el de plasma rico en plaquetas y el otro es el de células madre. Todo lo que tiene que ver con plasma rico en plaquetas, estamos hablando de la sangre. Nosotros en la sangre tenemos glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Bueno, las plaquetas es el factor curativo de la sangre. Cuando nosotros nos lastimamos, las plaquetas son las que van y reparan. Bueno, se hace una pequeña extracción de sangre, como cuando nos hacemos cualquier laboratorio, cualquier extracción de sangre, una jeringa, se centrifuga y se separan las plaquetas del resto de los componentes. Luego estas plaquetas se fotoactivan, es decir, se las estimula para que se rompan y liberen lo que se llaman los factores de reparación, los cristales de reparación, y esto se aplica adentro de la articulación del hombro o en los puntos que estén lastimados para intentar estimular la regeneración con nuestras propias células sanguíneas. Esto se puede complementar también con ozono, que también es para oxigenar la zona y potenciar el efecto del plasma rico en plaquetas. Por otro lado, tenemos el tratamiento de células madre. Esto ya es otra historia. Acá lo que se hace es una extracción de células de adentro del tejido de los huesos. Se agarra un hueso, generalmente es el del esternón, que es el que más expuesto está, se saca un poquito de sangre de adentro del hueso del esternón, así como lo escuchan, y este tejido sanguíneo, es decir, lo que se saca de adentro de los huesos, ya no es lo mismo que el plasma rico en plaquetas. Acá lo que hace es tejido con células madre, es tejido capaz de regenerar y crear tejido nuevo. Es otra historia. Esto también se puede complementar, es decir, se puede hacer como si fuese una suplementación con plasma rico en plaquetas y ozono, y todo se va poniendo también en la articulación del hombro. ¿Para qué? Para que no solamente mejoremos lo que está, sino que incluso en el caso de la artrosis, poder intentar regenerar el cartílago que recubre los huesos de manera natural, autóloga, propia del paciente. Es decir, no tiene posibilidad de contraindicaciones en el sentido de que no tiene posibilidad de rechazos. Hay que tener muchísimo cuidado con las infecciones. No se olviden que si nosotros ponemos una aguja arriba de la piel, podemos arrastrar alguna bacteria. Tenemos que esterilizar la zona, pero a la perfección, porque si arrastramos una bacteria hacia adentro de la articulación, podemos generar una infección y esto ya es un problema. Entonces, teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad, estos tratamientos son seguros, son muy buenos y productivos y en general dan resultado a largo plazo. La realidad es esa, no es inmediato como una infiltración, pero sí apuntan a la curación, no a mejorar, sino que intentan curar y mejorar definitivamente la articulación del hombro que nos está trastornando la vida. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido la información. Nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chau.